Y seguimos conociendo a los precandidatos a intendente en la ciudad de La Plata. En este caso, vamos a hablar con Guillermo Escudero, que es precandidato, uno de los precandidatos por la lista Unión por la Patria. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Marcos Cardoso te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Saludos, Marcos, a quienes están escuchando y a quienes están acompañando. Bueno, Guillermo, estamos conociendo a los precandidatos a intendente en la ciudad de La Plata. Primero queremos saber tu edad, cuál es tu trabajo actual, cuál es tu profesión, si tenés familia. Sí, yo tengo 52 años, de profesión soy psicólogo clínico, docente también. Ahora no estoy ejerciendo ni una ni otra actividad, pero lo hice durante toda mi vida. Tengo dos hijas, Juana de 21 y Elisa de 19, y platense, nacido, criado ahí muy cerca del Hospital San Martín. Después, cuando me casé, me vine para la zona más cercana al Hospital Español. Y bueno, ¿A qué primaria y a qué secundaria fuiste? La primaria es en la escuela 65, la Bartolomé Mitre, frente a Casa Cuna, Sí. o a la ex Casa Cuna. Sí, sí. Una escuela de... 8 y 67. Exactamente, sí. Muy Sí. cerquita ahí de Plaza España. Sí. Y el secundario en el comercial. Cuando el comercial estaba bajo la tutela del Ministerio de Nación, que era, bueno, las referencias en ese momento de las escuelas públicas, ¿no? Era muy distinta a la de ahora, entonces tenía mucho prestigio el industrial, el comercial. Yo fui de los que ingresaba por examen al comercial, no era que uno se anotaba, tenías que rendir examen. Sí. Y tenías que sacar un mínimo, tanto en matemática como en lengua. ¿Hincha de? En séptimo grado, de gimnasia. De gimnasia. Sí, sí. ¿Me decías en séptimo grado? Perdón, te No, que interrumpí. en séptimo grado te tenías que preparar para el examen de ingreso. O sea, yo me preparé a contraturno con una profesora para dar el examen de ingreso al comercial. ¿Cuál fue tu primer trabajo y a qué edad trabajaste por primera vez? Mira, yo trabajé desde chico porque mi papá es carpintero, mi abuelo ebanista, también carpintero, y estaba muy instalado que eso en los tiempos libres, cuando ya no, las obligaciones de las escuelas estaban cubiertas, Sí. Mi viejo me decía, me tenés que venir a dar una mano. Sí. Yo rezongaba porque no me gustaba mucho la carpintería, la verdad que era un esfuerzo, pero no había margen como para no ir. Sí. Había que cumplir ese mandato paterno. Así que desde muy chico trabajé en el taller con él, y después en algunas obras que él ha hecho me llevaba para que le ayude. Me decías que... Y, sí, perdón. bueno, te vas comprando las primeras pilchas, las primeras vacaciones me las pagué, digamos, de esos trabajos, y después ya, bueno, estuve por varios lados trabajando. Trabajé en los puestitos verdes de las plazas, trabajé en una fábrica de muebles. En los puestos verdes de hamburguesa. Sí, Plaza Moreno y Plaza Rocha fueron los dos lugares donde trabajé. Qué bueno. Me decías que cuando te casaste te mudaste. ¿En qué barrio vivís? ¿En qué te movilizás? Bueno, yo me vine a vivir a la zona de 14 y 36. Mi mamá sigue viviendo en el lugar donde yo me crié. Cuando me casé me vine para acá, para este barrio. Y siempre a mí me gusta mucho caminar, pero lo descubrí más de grande, y me manejo en auto, ¿no? Sí. Pero no soy de andar con chofer. Eso Sí. o sea, ni cuando fui diputado, ni ahora que estoy en el consejo. A mí me gusta o caminar. Muchas veces me tomo el micro. A mí me parece que hoy la política tiene que tener una cercanía con la gente. Entonces, no solamente es tener empatía, sino también, qué sé yo considero la política no en el marco de los beneficios que te puede generar el estar ocupando un lugar importante como fue diputado o ahora concejal, sino más bien también de ver la realidad de la gente. Por eso me gusta mucho caminar,
me he tomado muchas veces, sigo tomando el micro, yo sigo teniendo mi tarjeta SUBE. Sí. Con respecto a esto, si fueras elegido intendente, ¿qué harías con el transporte público? ¿Qué mejorarías o qué sacarías? El tema del tránsito, el tema del estacionamiento, que es tan complicado en la ciudad de La Plata. Mira, Marcos, el tema del transporte público, primero dos cosas. En lo inmediato, nosotros tenemos que considerar el crecimiento que ha tenido la ciudad y recojo a diario reclamos de los vecinos que tienen que caminar 10, 12 cuadras a las 5, 6 de la mañana cuando salen a trabajar, van a sus chicos a la escuela. A mí me parece que en lo inmediato hay que ver cómo llegamos para facilitarle la vida a la gente que va a trabajar o que va a la escuela o a la facultad. Me parece que hay que hacer algún retoque. Y por otro lado, tenemos que volver a ese esquema de previsibilidad que tenía el transporte público, que se perdió increíblemente cuando se modificó los recorridos, pero en la consideración general de la ciudadanía platense tenía muy claro que el 518 atravesaba de norte a sur por la calle 7, que el 520 arrancaba en Villa Elvira al fondo y llegaba hasta el centro, que el 506 te conectaba desde el cementerio hasta el estadio, hoy el Estadio Único, que el 561 te conectaba con la zona norte de la ciudad, que el 508 también arrancaba el cementerio y recorrías hasta la zona oeste. O sea, había previsibilidad. Yo veo que hoy todavía cuesta entender la lógica con la que se maneja el transporte público. Y el tema del tránsito, y lo agrupo con las oficinas gubernamentales y la terminal de micros. ¿Habría que mudar algo? ¿Habría que hacer alguna modificación para que en los horarios pico, que es un caos en la ciudad de La Plata, con la doble, triple fila de autos, mayormente en las escuelas, habría que cambiar algo? ¿Qué hay que hacer para ordenar el tránsito, que no se puede buscar una solución, no se puede encontrar una solución? Mira, dos cosas con respecto a lo que preguntas, Marcos. El tema del estacionamiento doble, del problema que se genera fundamentalmente en las escuelas o el estacionar donde quieras, para mí está muy vinculado con el tema de seguridad. Y en esta ciudad que es necesario volver a poner orden en todo sentido, y teniendo como gran objetivo generar estándares de seguridad para la gente que viva más tranquilo y que cuidemos el bien más preciado que tiene la sociedad, que es la vida. Bueno, nosotros tenemos que empezar por las pequeñas cosas. Y para poner orden, bueno, hay que tener un esquema en donde el estacionado donde quieras deje de serlo, donde el estacionamiento de doble fila porque puse el auto y me bajé al supermercado, y todo el que iba a trabajar o el que tenía que circular padeció que a uno se le ocurriera eso. Bueno, eso es una función del gobierno municipal y tiene que ser una función. Entonces, yo creo que hay cosas en las que tenemos que ser, desde el punto de vista de la educación y de la prevención, mucho menos tolerantes de lo que somos, porque si no naturalizamos las infracciones, naturalizamos las contradicciones, y a mí me parece que eso, si nosotros no tenemos un esquema tajante, concreto y efectivo, va rumbo a que cualquiera haga cualquier cosa. Y para eso es necesario poner cierto orden. Con respecto al tema de la terminal, yo lo vengo diciendo desde hace unos cuantos años. Nos han escuchado a toda la dirigencia política hablar de que el principal cordón fruti hortícola de la Argentina está acá en la ciudad de La Plata. Bueno, fijémonos que desde lo que es Ruta 36, Ruta 2, por la zona oeste, la 520, ¿no?, tienen que trasladar hasta el mercado. Bueno, sobre la autopista, sobre la Ruta 2, nosotros tenemos el parque industrial que no tiene localizada ninguna empresa. Entonces yo soy de la idea de que tenemos que trasladar la terminal al mercado y el mercado al parque industrial 2. Es una cuestión de sentido común, no es que estoy inventando. Sí. O sea, poner el mercado en el lugar más cercano a donde se produce y poner la terminal donde hoy funciona el mercado, que tiene una conexión impresionante con la salida a Buenos Aires a través de la autopista.
Bueno, esas cosas son decisión política, son planificación, y estamos convencidos de que hay que hacer ese movimiento. Quiero hablar ahora de algo que venís fomentando, que es el tema del cuidado del medio ambiente, y relacionarlo con la recolección de residuos, el tema de la limpieza en la ciudad de La Plata. ¿Qué mejorarías, qué cambiarías? Bueno, primero que tenemos que volver a un esquema mixto de recolección. Este municipio monopolizó la recolección de basura y las consecuencias están a la vista. En el pliego estaba establecido la colocación de containers para los residuos y ya pasaron más de 7 años y no hay un solo container. Entonces creo que tenemos que trabajar muy fuertemente para que se produzca la separación en origen tal como exige la ley. Y para eso tenemos que ir a un sistema mixto. El de la empresa tradicional para la bolsa negra y el sistema de cooperativas que trabajan y que vienen trabajando con la separación y el reciclado de muchos materiales que tienen 2, 3, 4, 5 usos más, que además no solamente evita la contaminación, sino que además es generación de empleo. Y ese es el otro desafío que tiene nuestra ciudad. Sí. Generar la posibilidad de generar empleo genuino, formal, de calidad, y para eso hay que trabajar en todos los aspectos. Y el del medio ambiente es uno que increíblemente este municipio no profundizó, no desarrolló, y vuelvo a decir, lo centralizó en un esquema monopólico de recolección de basura. Bueno, esto lo de generar empleo te lo relaciono con el tema de los manteros y el tema de cómo fomentar el crecimiento de las pymes. Bueno, con respecto a manteros y venta ambulante, yo va en la misma dirección de lo que te planteaba Marcos, que tenemos que nosotros hacer cumplir la ley y dejar de naturalizar cuestiones que a veces son desvíos muy dañinos para nuestra sociedad y para nuestra ciudad en particular. Porque la verdad es que tampoco las condiciones en las que trabajan los vecinos y vecinas, que desde el punto de vista de la necesidad de generar un mango es recontra legítimo, pero tenemos que trabajar. No puede ser que la disyuntiva únicamente esté planteada en si habilitamos los vendedores ambulantes o los manteros o no los habilitamos. Para mí es un error naturalizarlos en los espacios públicos como ha pasado en este último tiempo. Tenemos que generar distintas opciones, y para eso, vuelvo a decir, si nosotros tuviésemos no sé cómo estamos de tiempo, pero... No tenemos un poquito más, 10 minutos Marcos, más tenemos. Voy a hablar, lo voy a ejemplificar con el tema de la basura. Sí. Todos sabemos que cada camión que entra al SEAMSE paga por tonelada enterrada. Si un camión, aproximadamente se llevan hay un promedio entre este último año, entre 900 y 1000 kilos de basura por vecino en forma anual. El municipio paga por eso, para ese tratamiento, para el destino final de esa basura. Bueno, hay experiencias que no son que están en Alemania, en Francia, no, que están acá, muy cerquita, Camino del Buen Aire, que también hay un SEAMSE. Ahí se paga por tonelada no enterrada. ¿Qué significa tonelada no enterrada? Es que todo lo que se recupera, evitando la contaminación, pero permitiendo la reutilización de los materiales, se le paga, y eso es generación de trabajo porque son las cooperativas las que están realizando esa tarea. Por eso que es muy importante que para mí, ¿no?, el municipio recupere el horizonte, la ciudad de La Plata que históricamente ha tenido. Y a mí me parece que en estos últimos años nos hemos preocupado, o la gestión actual se ha preocupado más por ser un modelo de gestión bastante parecido a Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo digo, una franquicia devaluada, descafeinada de Ciudad de Buenos Aires, no dando la historia. Y para eso es necesario que la ciudad recupere el rumbo. Y recuperar el rumbo, bueno, tiene que ver justamente en la relación entre venta ambulante, manteros y el comercio. El comercio, a diferencia de lo que cree mucha gente, que el principal empleo en la ciudad de La Plata es el empleo público, el comercio genera más empleo que el empleo público. Yo diría que la ciudad es la ciudad del empleo en términos de la gran cantidad de comercios que hay. Bueno,
ahí nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente. Yo recorro calle 8, hablo con los comerciantes y me dicen, che, pero acá tenemos a 2 cuadras en Plaza Italia un mercado persa. Bueno, el tema de, otro tema, de cambio, el tema de la toma de los hornos, ¿qué habría que hacer? Mira, ahí hay que remontarse a los orígenes. A mí me tocó, yo era secretario de Seguridad en el 2015, e intervenimos con el tema de lo que fue, recordarás, Marcos, la toma de allá de Romero, de Abasto Romero, sí. De Abasto. Y ahí una decisión política, digamos, nos involucramos. Nosotros tenemos que defender a ultranza la propiedad privada, y si bien el problema de la tierra es un problema no solamente de nuestra ciudad, sino provincial, no es la manera la usurpación, porque eso va de la mano, además, de un montón de faltantes y de carencias que hay cuando se instalan de la manera que se instala gente que necesita un pedazo de tierra o que quiere tener un pedazo de tierra, la valoración que quieran darle. Pero ahí tenemos las dificultades de infraestructura, las dificultades del transporte, las dificultades de las escuelas, la dificultad de seguridad. Entonces ahí hay que ser muy tajante con evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a decir, no naturalizamos ciertas cosas que van a contramano del sentido común. O sea, a mí me parece que hoy la política tiene que volver a poner sentido común. Y para volver a poner sentido común tiene que ver con que el Estado se involucre. Sí. El municipio pudo haber hecho un montón de cosas ahí en Los Hornos y lamentablemente no las hizo. Y yo siempre digo, la metáfora simbólica de lo que es la gestión de Cambiemos acá en La Plata, es que si uno toma la referencia desde 2016 en adelante, cuando empezaron a gobernar, es que tenemos mayor cantidad de asentamientos y barrios populares, y también tenemos mayor cantidad de barrios cerrados y semicerrados. Por lo tanto, las desigualdades se han profundizado, y es una pelea que se traslada a los vecinos. Cuando desde el municipio nosotros podemos trabajar con mucho criterio para evitar barrios populares que no tengan la infraestructura, que no tengan los servicios, y que además permitan el acceso a tierra con programas que el municipio podría llevar adelante tranquilamente. O sea, cuando uno va al Gigante del Oeste, ¿no? Ahí en 44 y 173, sí. Desde 44 a 152, bueno, eso también era un baldío, y sin embargo hubo una decisión política de planificar, de subdividir, de poner lotes accesibles, y eso fue un boom también de la construcción, donde hoy vive todo clase media, por decir, digamos, y muchos trabajadores. Bueno, hay una decisión política. Bueno, yo creo que no se puede seguir gobernando poniendo siempre el acento en las cosas que están pasando, como si nosotros fuésemos los que comentamos la realidad. Nos tenemos que involucrar y tenemos que generar lotes accesibles para aquellos que quieren progresar y que quieren comprar y que quieren hacerse su propia casa. Las últimas dos preguntas, una tiene que ver con los delegados municipales, si tienen que ser elegidos por los ciudadanos, y el tema de la cultura y el deporte en los diferentes barrios. Yo, más allá de discutir la elección popular de los delegados, yo creo que el municipio tiene que ir a un esquema de presupuesto por localidad. Nosotros tenemos que establecer, cuando se vota en el Consejo Deliberante, el presupuesto municipal, que estén contempladas las partidas para las necesidades que cada localidad tiene, porque si no es muy difícil responder a cada una de necesidades. Y hoy hay barrios que tienen... Yo ayer estuve al mediodía en Barrio Futuro, que es ahí en 532 y 167. Bueno, los vecinos me dicen, las calles son intransitables, y realmente son intransitables. Bueno,
Y dice, vamos a pedirle al delegado, y nos dice que no tiene presupuesto, que lo tienen que pedir, que se lo tienen que autorizar. Bueno, yo creo que hay que, en el marco de volver a tener esa ciudad planificada, planificar en base a los presupuestos de cada una de las 24 localidades que tiene la ciudad de La Plata, y en base a cada localidad, involucrar a las fuerzas vivas de cada localidad para decir, bueno, ¿cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son las cuestiones más inmediatas que una ciudad tiene? Y en eso nosotros tenemos que tener en vista que para los próximos 10, 15, 20 años, nosotros tenemos que tener una ciudad que tenga conexión a agua y cloaca mayoritariamente, y no como sucede ahora. Por último, el tema de inseguridad, que es algo que preocupa a todos, la policía tiene que estar a cargo del municipio. ¿Qué hacer con la zona roja? La policía tiene que ser, yo soy un fiel defensor, es un fenómeno que me encargué de estudiar y tengo la convicción de que la policía local, que la policía de cercanía tiene que estar en el marco de la Municipalidad de La Plata. Te hago una pregunta, sí, Marcos. Sí. ¿Quién es el jefe departamental hoy de la Ciudad de La Plata? De la provincia. Bueno, sí. No sabemos. Digo, cuando te lo pregunto así, Sí. y perdón que lo haga de esta manera, Sí. porque el jefe departamental es la persona, el funcionario más importante de acuerdo a la diagramación del esquema de prevención en la Ciudad de La Plata. Sí. Bueno, si la seguridad o la inseguridad es el principal problema de hace 30 años, han pasado distintos partidos gobernando y el problema ha ido profundizándose, ¿cómo puede ser que, siendo el tema de inseguridad una de las 5 preocupaciones de los últimos 30 años, de las 5 más importantes, ¿no? Sí. Todavía no sepamos quién es el que está a cargo de esta tarea, con qué recursos cuenta? Y yo creo que si la policía de cercanía, la policía local, es una policía que está coordinada desde el municipio en lo que tiene que ver con la prevención, no estoy hablando acá ni de narcotráfico, Sí. ni de policía judicial, sino policía de prevención, que es el que está arriba de un patrullero o el que está recorriendo a pie un centro comercial, la cercanía de una escuela. Esa policía tiene que estar en el marco del municipio, y ese jefe departamental tiene que tener un plan, lo tiene que presentar en el consejo cada 15 o cada 2 meses, el tiempo que sea el que corresponda. Tiene que venir a decirnos, tiene que ir al consejo deliberante a decir, en este lugar estoy mejor, en este lugar estoy peor, me faltan estos recursos. ¿Por qué? Porque si no dejamos a que los vecinos, producto de la inseguridad, se junten en la esquina, los llamen al comisario y le hagan estas preguntas. A mí me parece que tenemos que tener un esquema superador, porque ya no alcanza con que hoy municipios como el de La Plata digan, nuestra obligación en términos legales es alumbrado, barrido y limpieza. Eso es un paradigma de ciudad que era para la década del 80, principio de la década del 90. Al complejizarse los problemas, hoy la ciudadanía evolucionó de manera tal que le exige al municipio respuestas en temas que por ley son de la provincia, como por ejemplo el tema de seguridad. Entonces tenemos que, digamos, nosotros como dirigente político también evolucionar y tener un esquema que permita mejores estándares, ¿no? Sí. Hay muchas, digamos, sobre esto, ya te digo, un tema que a mí me apasiona y que lo estudio permanentemente, ¿no? Entonces dice, una ciudad como la de La Plata, o cualquiera de la provincia de Buenos Aires, que además podría decirte que son mini provincias, ¿no? Porque por cantidad de habitantes y por extensión territorial, bien tienen esta definición, tienen que tener cada 100.000 habitantes 300 policías, que es una sugerencia, que es un piso para arrancar. Sí. Y de la misma manera tiene que tener la cantidad de patrulleros para que cuando llamen al 911 lleguen entre los 3 y 5 minutos, que es lo aconsejable, y no a los 20, 25. Obviamente que si hay menos patrulleros, la respuesta va a tardar más porque por ahí está más lejos del punto donde se hace el reclamo o el pedido. Y con esto yo no digo que el problema de seguridad se resuelve con más policía, porque no es la postura que yo tengo, pero sí siempre digo que, y usando una metáfora futbolera, si vos vas a jugar un partido de fútbol
de 11 contra 11, pero arrancás el partido con 5 jugadores y probablemente pierdas por goleada. Bueno, es lo que pasa. Si nosotros no tenemos un esquema en donde el Consejo Deliberante controle, donde no tenemos una planificación sobre la que nos involucremos lo que tenemos responsabilidad de política elegida por la gente en una elección. Si no tenemos una cantidad mínima de recursos para prevenir y planificar la Ciudad de La Plata, y bueno, el problema va a seguir profundizándose, hay que hacerse cargo. Por último, Guillermo, ¿cómo calificás al gobierno municipal, bonaerense y nacional? Muy bueno, bueno, malo y muy malo. Al municipal. Mira, yo siempre digo, los municipios tienen que tener una marca que los distinga, ¿no? Y este municipio no en estos últimos 8 años no la tiene, o sea, no tiene ese copyright que le podemos generar. Y el otro problema que yo veo en el municipio es que el desafío más importante que tiene nuestra ciudad es la integración, esa dicotomía histórica entre periferia y casco urbano. ¿Cómo lo calificás? Que eso, disculpame, ya se termina el programa. Regular, de regular para abajo. ¿El gobierno bonaerense? Tanto el bonaerense como en el gobierno nacional, Marcos, a nosotros la gente nos eligió para otra cosa y estamos en deuda. Y si nosotros estamos en deuda con la gente, yo soy parte del Frente de Todos, pero no tengo ningún prurito en reconocer lo que me dice la gente cuando camino. Entonces, cuando nosotros tenemos los niveles de pobreza que tenemos, cuando tenemos los problemas de inseguridad que tenemos y cuando no hemos podido mejorar la vida de millones y millones de vecinos, a mí eso no me gusta porque la gente depositó la confianza para otra cosa. Entonces, tenemos dicotomías mayores y dicotomías menores. Las dicotomías menores tienen que ver, bueno, las vamos a resolver ahora nosotros acá en la interna. Bueno. Pero las dicotomías mayores la tenemos con otro espacio político que pretende volver a algo que ha sido muy triste para nuestro pueblo. Por último, ¿cómo encontramos tu boleta en el cuarto oscuro? Una pregunta, ¿van con los dos candidatos, porque ustedes son 5 precandidatos que se postulan? Sí. ¿Vas con los 2 precandidatos a presidente o con Massa solo? No, finalmente, y después de tantas contradicciones, ¿no? Con los 2 candidatos. O sea, a mí van a encontrar lista 6, sí, con la candidatura de Massa y con la candidatura de Juan Graboy. Bueno, o sea que van a ser muchas boletas más. Aquellos que quieran cortar boleta, que se los lleven desde su casa, que vayan a los locales partidarios a buscar, porque va a estar complicado. Si no, el tiempo... Sí, va a ser bastante colorido, porque además hay muchos candidatos a intendente, sí, va a haber muchas listas, hay un fenómeno, por ejemplo, el oficialismo va a una interna, cosa que no ha pasado, claro, en la última ejecutiva, o sea, va a ser colorido, así que sí, sugerimos que si ya tienen decidido el voto y demás, que lleven la boleta desde la casa. Guillermo, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablamos con Guillermo Escudero, que es uno de los precandidatos a intendente en la ciudad de La Plata por el partido Unión por la Patria. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y muy buena música. Conduce Marcos Cardoso.